Bien, muchísimas gracias nuevamente a todos. Buenas tardes, buenas noches a algunos, buenos días para otros. En esta oportunidad nos encontramos en nuestra segunda sesión del tercer foro de tráficos ilícitos y redes criminales, los actores implicados en la gobernanza criminal en el área andina. En esta oportunidad agradecemos nuevamente a la Frederick Newman Stiftung, al Real Instituto Elcano y por supuesto a la Red Mundo Sostenible. En esta oportunidad hablaremos sobre causas de aceptación o rechazo de la sociedad con el crimen organizado. Para empezar, voy a presentarles a nuestros panelistas. En primer lugar, vamos a conversar con Marcelo Moriconi, investigador y profesor del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa, donde coordina el área de estudios sobre América Latina. Doctor por la Universidad de Salamanca y tiene una larga trayectoria de investigaciones sobre mercados ilegales, violencia y corrupción en ámbitos políticos y deportivos. Ha publicado libros y más de 30 artículos en revistas académicas de alto impacto. Ha impartido cursos y seminarios en diversas universidades de América Latina y Europa. Coordina una serie de proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea. Profesor Moriconi, el auditorio es todo suyo. Tiene 15 minutos para exponernos sus ideas, por favor. Ok, perfecto. Entonces voy a... A ver, ahí está. Perfecto. No sé si está ya en presentación. Ahí está, perfecto, ¿no? Vamos por aquí. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias. Para mí es un placer estar en este foro con tantas personas que he leído y con algunos amigos con los cuales he colaborado y compartido más de un whisky y espero volver a hacerlo en la brevedad. Y bueno, como tenemos poco tiempo, yo básicamente voy a ir directo al grano. Y lo que me propongo es recuperar una serie de ideas y preocupaciones que me han acompañado en los últimos años mientras trataba estos temas y que básicamente surgen de, digamos, de una paradoja. Estudiamos mucho, sabemos mucho, publicamos mucho, pero los problemas de la región continúan siendo más o menos los mismos o peores. Entonces, digamos, ¿en qué le estamos cerrando? Entonces, yo voy a plantear a presentar, digamos, el diagnóstico del problema en una deconstrucción basada en 5 ideas y de ahí voy a tirar algunas conclusiones. La primera, y es la discusión que me ha acompañado desde mi doctorado y permanentemente con colegas, sobre todo de la ciencia política, disciplina, digamos, en la cual me doctoré, que es la confusión de medios con fines. Y la ejemplifico muy fácil con el tema de la democracia, ¿no? Una gran parte de la ciencia política se ha convertido en ciencia de, por y para la democracia, ¿no? Y mientras se discuten procedimientos y conceptualizaciones, muchas de las democracias que nosotros conocemos diseminan valores que son preocupantes. Cuando Fukuyama planteó esto del el final de la historia, el triunfo de la democracia y el final de la historia, yo entiendo que se refería al régimen como condición de posibilidad de una vida digna. Es decir, la democracia era el medio, pero lo importante eran los fines, o sea, los valores simbólicos y materiales de lo que significa una vida que vale la pena ser vivida. De hecho, diversos trabajos, mi último trabajo que yo publiqué en Third World Quarterly sobre Paraguay, habla también de esto, demuestran cómo la tolerancia social a los mercados ilegales en América Latina se consolida cuando estos mercados garantizan fines que supuestamente debería garantizar la democracia, pero que históricamente no los ha cumplido o para los cuales la democracia se ha mostrado inefectiva, digamos, generar trabajo, mejores rendimientos económicos, protección, justicia, previsibilidad y perspectiva de futuro. Esto, básicamente, ayer se habló todo esto. En términos prácticos, nadie quiere una democracia para ser pobre, para tener hambre, para ser excluido. Con el delito y el crimen pasa un poco lo mismo. El sentido común puede indicar que robar está mal, pero difícilmente alguien cuestionaría a un ladrón que roba a un esclavo para dejarlo en libertad, o nadie cuestionaría a un judío que soborna al oficial nazi para que lo deje escapar de los campos de concentración. Entonces, los medios no son ni buenos ni malos, son efectivos o no. Y los valores operan sobre los fines, sobre
lo que es la vida digna sobre la vida que vale la pena ser vivida. Esto justamente lo presento porque me lleva a la cuestión del Estado como entidad que es la que nosotros estamos oponiendo al crimen muchas veces. Y hablamos ayer, Estado fallido, no Estado fallido, Estado ausente, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el Estado? Bueno, yo entiendo el Estado en sintonía con Beverly Road, que habla, ¿no?, del Estado como práctica cultural. El Estado se materializa, es una entidad, no existe, está ahí, se materializa por seres humanos que ejecutan acciones, tareas en base a normas y procedimientos, y lo importante es que todas esas prácticas, a todas esas prácticas, a todas esas tareas, subyacen valores, subyacen ideas, subyacen tradiciones, subyacen significados. Bueno, ¿cuál es el horizonte de acción de las personas que materializan el Estado en América Latina? Y ahí tenemos un gran problema. Porque si vamos a dejar en manos de las prácticas culturales que materializan el Estado la sedimentación de un buen vivir para América Latina, básicamente, por ponerlo en términos científicos, estamos jodidos. Bueno, esto me lleva, digamos, a la segunda cuestión relacionada directamente con una cuestión del Estado, y que tiene que ver con el estereotipo del político y la psicología del ciudadano. Voy a hablar acá básicamente de un trabajo que publicamos con un psicólogo social que estaba en la Universidad de Oxford, ahora está en Birmingham, me parece, es Miguel Ramos. En este estudio básicamente lo que hicimos es intentar entender cómo la ciudadanía de América Latina construye el estereotipo del político. No hay tiempo para entrar en muchos detalles. Lo importante de esto es que básicamente cuando le decís a una persona que construya el estereotipo de un político en base a 3 adjetivos, lo hacen en torno a una moralidad negativa. Los políticos son corruptos, ladrones, mentirosos. Esto no es nada nuevo. De hecho, sucede lo mismo en otro tipo de países, desde Canadá hasta América Latina. Lo importante de todo esto es que ese estereotipo negativo del político genera emociones negativas que terminan por afectar la percepción de justicia de los ciudadanos. O sea, la política formal genera indignación en la gente y sentimiento de injusticia social. Bueno, si vamos a la psicología social, encontramos robustos estudios sobre la importancia de sentimientos de justicia para el bienestar, la legitimación del orden social, la sustentabilidad comunitaria. Entonces, un mundo justo es aquel en el que los comportamientos, atributos y logros de las personas son predecibles, que tienen consecuencias lógicas según las normas sociales y la ideología imperante. Bueno, aquí llegamos, bueno, esto es la percepción de injusticia dentro del ingreso, pero bueno, no voy a entrar en esto. Digamos, de aquí quiero llegar, digamos, dentro de estas percepciones de injusticia y de mundo que no es justo, tenemos la cuestión de la desigualdad en América Latina. Bueno, la famosa desigualdad en América Latina es un caballito de batalla de políticos, de economistas, de cientistas sociales. Los estudios sobre la violencia y la inseguridad en América Latina, siempre aparece la desigualdad en la literatura como una de las causas más importantes de estos fenómenos. Bueno, pero nuevamente voy hacia la psicología de los individuos. Bueno, el problema empírico de la desigualdad tiene a su vez un costado narrativo y simbólico muy importante. Y yo creo que ahí es donde podemos vivir un conflicto bastante grande. No es solo el hecho de la desigualdad del problema, sino la base discursiva desde donde la interpretamos. Imaginemos, digamos, yo hay un texto que pongo un ejemplo, que es una sociedad, y quien quiera pensar en la India puede pensar en la India, en la que fervientemente cree en la reencarnación, y en donde la pobreza es entendida como una mera etapa en la vida eterna de una persona, en la que a través de las sucesivas reencarnaciones el self transita por diferentes estratos sociales.
Hoy somos pobres, en la próxima reencarnación seremos una vaca, en la próxima una avispa, y en la tercera un rey o una persona rica. Bueno, en una sociedad que defiende estas creencias, los pobres tendrán argumentos ideológicos para tolerar lo que pueden ser sus pesares actuales. Entonces, en un contexto como este tipo, buscar canales de legitimación para consolidar esa narrativa podría ser más efectivo que el control social, puede ser más efectivo en términos de control social, que básicamente, por ejemplo, no sé, promover directamente políticas de combate a la pobreza. Las creencias y percepciones sobre el futuro son cruciales para la estabilidad de la democracia y la sustentabilidad, digamos, de la comunidad o sustentabilidad comunitaria. Esta idea sobre la pobreza puede ser, digamos, un poco brusca. Bueno, si uno va a ver, digamos, cómo se construyó o cómo se construye la cuestión esta del sueño, el sueño americano. Bueno, está básicamente también construida en base a una narrativa basada, digamos, en solidificar la creencia en la meritocracia. Era una creencia que estaba estructurada en tres premisas. Las personas obtienen lo que merecen y merecen lo que obtienen. El trabajo duro ayuda a las personas a progresar. Y la tercera idea es que existía permeabilidad intraestratos, o sea, movilidad social. Una narrativa de este tipo, básicamente al tiempo que refuerza el ego de los estratos superiores, anima a los que serían las clases bajas a esforzarse más debido a la certeza de que el esfuerzo va a conducir al progreso. En definitiva, básicamente, la gente cree en un mundo justo y esa creencia está directamente relacionada con la autoestima, la salud mental, la satisfacción. Bueno, creo que no es necesario ahondar en las grietas que hay en América Latina y en cómo justamente todo lo que es el colapso de Estados Unidos, el ascenso de Trump, el Make America Great Again, tiene que ver con la deslegitimación de esta narrativa. Black Lives Matter. Bueno, no importan ahora y no importaban antes, pero había una creencia que ayudaba a la cohesión social. Si el mérito no opera como agente de prestigio y la vida que vale la pena ser vivida no es alcanzable a través de la legalidad, procurar cohesión social y legitimidad del orden jurídico es básicamente una quimera. Y aquí, digamos, vamos a ir a algunos ejemplos, digamos, de cómo se gestiona la desigualdad en América Latina, y yo creo que hay dos bombas de tiempo. Una que tiene que ver básicamente con lo local, y que tiene que ver con que hay, si se quiere, un rechazo social hacia lo autóctono, como idea de prestigio, idea de buen vivir. O sea, lo inca en Perú o lo mapuche en Chile no son reconocidos como cuestiones de vida digna en su estética, en sus prácticas, no son reconocidos como factores de influencia. La segunda tiene que ver con la incorporación de la racionalidad de mercado en la lógica de evaluación del rumbo social, político, económico, prestigio social, etc. Es básicamente lo que Michael Sandel presenta como un proceso en el cual de una economía de mercado se pasó a una sociedad de mercado. ¿Qué es una sociedad de mercado? Bueno, una sociedad de mercado es una sociedad en la que son pocas las cosas que no se pueden adquirir con dinero. Y eso modifica radicalmente el interés, digamos, de lo que puede ser la gestión de la desigualdad. Porque si la desigualdad significa, bueno, básicamente voy a ir más rápido, digamos, básicamente si la desigualdad significa, acá está. Si la desigualdad significa
cuestiones de lujo, un coche más grande, un coche más barato, bueno, no hay problema. Ahora, si la desigualdad implica, digamos, si el dinero implica acceso a bienes básicos, bueno, ahí ya el problema es diferente. Y vamos a ver un caso sobre un informe que publicó el BID hace unos meses, de básicamente el porcentaje de chicos ricos que van a escuelas privadas. En la OCDE más o menos es un 10%. El promedio de América Latina llega a 40%. Pero si vamos a países andinos, Chile, Perú, el promedio es mucho más grande. Y esto lo que genera es segregación en educación. ¿Qué es la segregación? La posibilidad de que un niño rico tenga compañeritos pobres o la necesidad de que un niño pobre tenga compañeritos ricos. En la OCDE, en los países de la OCDE, más o menos 30%. En América Latina supera el 60%. Ahora, ¿qué pasa en países andinos como Perú o como Chile? Bueno, las posibilidades de que un país no existen. No hay vida conjunta. Los pobres, los ricos no saben que los pobres existen. Ahora, los pobres ven a esos niños ricos y saben que existen porque los ven en la televisión, porque los ven gobernando, porque los ven en las redes sociales mostrando esa vida que vale la pena ser vivida y que es muy distinto a las que viven ellos. Esto nos lleva a la cuarta idea y entonces voy a tener que, me quedan 2 minutos, voy a tener que ir rápido. Digamos, la dislocación discursiva de la vida que vale la pena ser vivida que presenta la política, educación pública, salud pública, es una vida que vale la pena ser vivida para otros, no para nosotros. Hay dos vidas totalmente diferentes. En el último plebiscito en Chile, las 3 comunas más ricas de Santiago votaron que no. Tiene una perspectiva, una visión, un proyecto de país que es totalmente diferente al resto. Bueno, y es aquí donde surge, y voy rápido, esta idea del colapso de la legalidad como imperativo categórico. Bueno, la legalidad dejó de ser un medio para la vida buena. La gente que quiere trabajar en América Latina en general lo hace en mercados ilegales o en economías sumergidas, en negro. Lo legal no tiene nada que ver con lo que es el continuo del trabajo en América Latina. Por eso ayer hablábamos de los órdenes híbridos, estos órdenes híbridos en los cuales no es el crimen el que toma el Estado, hay una fusión entre lo Estado, el orden crimilegal que hablaba Marcus, hay una fusión entre el Estado y lo legal y lo ilegal, porque lo ilegal, los mercados ilegales muchas veces producen trabajo, producen bienes que de otra manera serían imposibles de ser adquiridos. Pensemos, por ejemplo, un trabajo de Matías Dewey en Argentina sobre los mercados de ropa falsificada. Bueno, la gente necesita vestirse y la gente quiere vestirse con una camiseta que aunque no sea Nike tenga el loguito de Nike. Bueno, le genera esos mercados de ropa ilegal a las personas la posibilidad de lograrlo ahí. Pero no se queda aquí esta cuestión de la pérdida del colapso de la legalidad. Te pido 2 minutitos más para esto, para cerrarlo, digamos. Hay una cuestión histórica estructural que tiene que ver con la utilización de la ilegalidad como herramienta política. Tengo un paper escrito sobre la administración pública chilena, o sea, las prácticas inconstitucionales e ilegales de patronazgo en la administración pública chilena que se siguen operando porque son totalmente efectivas a la hora de crear una buena administración. Pero pensémoslo en el caso de Brasil. Cuando Dilma dice, sí, martelamos las cuentas, ¿no? Maquillamos las cuentas, pero es una práctica que todos hacemos. Y todos la hacen porque es efectiva y porque a veces es necesaria, pero es ilegal. La política, en vez de legalizar lo ilegal, continúa haciendo cuestiones ilegales, porque no es un valor a tener en cuenta lo legal. Y la última, que tiene que ver con lo funcional pragmático, por ejemplo, y en un caso que lo resume muy simple, es las permanentes leyes de blanqueo de capital.
que hay en América Latina, bueno, y en el mundo. Incluso algunos organismos internacionales la presentan como una buena práctica. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que por imposibilidad de recursos o por omisión o por no querer, la justicia no va a encontrar ese dinero que se sabe que está. Se sabe que hay prácticas ilegales, se sabe que hay dinero ilegal. Bueno, se crea una ley para legalizar el crimen, ¿sí? Y evitar, digamos, que la legalidad entre en toda su característica con una condena y una punición de aquellos que básicamente han cometido un delito. Bueno, ¿por qué hago todo este planteo? Porque yo creo que, y lo pongo para concluir, en el marco del COVID. Bueno, lo que vamos a tener en América Latina a partir de ahora es más pobreza, más desigualdad. El COVID va a ser eso. Entonces vamos a tener que gestionar todas estas cuestiones. Y yo creo que hay que repensar la legalidad que tenemos. El problema es la ilegalidad o la legalidad que tenemos. Repensar la ilegalidad que tenemos, siendo que la ilegalidad es arbitraria, analizar, bueno, ¿cuál ilegalidad puede ser legítima? Y digo esto porque vamos a tener que gestionar lo que viene en América Latina es más economía en negro, más mercados ilegales, y hay algunos mercados que nosotros consideramos, que estamos hablando, digamos, de crimen o de delito porque nosotros queremos que sean así. La marihuana, por ejemplo, la droga. Bueno, yo creo que va a haber que reinterpretar aquello que entendemos como gobernanza criminal, porque queremos que el otro actor sea crimen, y quizás buscar la manera de redefinirlo. Va a haber que repensar si los mercados ilegales queremos que continúen siendo mercados ilegales. América Latina va a necesitar divisas, América Latina va a necesitar dinero, y América Latina tiene su Tesla, su Huawei, su Apple para venderle al mundo. Se llaman drogas. Entonces tenemos que empezar a replantearnos qué América Latina queremos, qué fuentes de recursos queremos, cómo queremos gestionar esto y si queremos continuar con gobernanzas criminales o básicamente reconfigurar lo que nosotros entendemos por ilegalidad y empezar a adecuar los actores de todo este ecosistema a una cuestión de legalidad en diferentes condiciones. Bueno, y con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por tus reflexiones. Creo que estupendo para el debate y para el análisis. Entonces, para darle paso a... ¿me podrías ayudar con la posibilidad de compartir pantalla, por favor? Ahí está, ¿no? Listo, perfecto, estupendo. Listo, bien. A continuación, entonces, le voy a dar la palabra a Sonia Alda Mejías, investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales del Real Instituto Elcano, profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y miembro del equipo docente del Máster de Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y del Máster de Políticas Públicas de Seguridad y Defensa de la Universidad Camilo José Cela. También es tutora en la UNED en diferentes títulos de grado, es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado diferentes estancias de investigación en la Universidad de Tulane en New Orleans. Profesora Alda Mejías, el auditorio es todo suyo, tiene 15 minutos y yo le notificaré en el momento en que vayamos concluyendo. Adelante, por favor. Está silenciada. Mil disculpas. No, todavía no. Ya, ahora sí, ya. Perfecto. Sí. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Voy a compartir el archivo, que no sé por qué lo tengo aquí abierto y sin embargo, perdón un segundo. No puede ser, no puede ser. Lo tengo, ahora sí. Bueno, sí, ¿verdad? Ya estoy compartiendo. Bueno, me tiré varios días pensando en qué título iba a darle a esta ponencia y, por supuesto, este me sigue sin gustar. Y es porque creo que hay muchas cosas de las que hablar y que hay muchos factores, y creo que se está poniendo de manifiesto desde ayer por la tarde por las excelentes exposiciones que están teniendo lugar, muchas cuestiones que nos
que debemos de pensar a la hora de entender por qué, ¿no? Qué es lo que favorece, qué es lo que hace posible esta gobernanza criminal, que bajo mi punto de vista está hablando de la dimensión que está adquiriendo la criminalidad organizada, y que haya gobernanza criminal es un síntoma ineludible, que ya existía, como decía ayer en el principio del evento, pero que la pandemia nos lo ha puesto, ¿no? Prácticamente delante de la nariz. Y cuando uno ve las escenas que tiene acceso a ellas en Internet, y que me hubiera encantado aquí traerlas para discutirlas, porque por sí mismas ya nos permitirían hacer muchos comentarios y reflexiones sobre ellas, lo cierto es que pareciera que se nos olvida siempre, cuando tratamos crimen organizado, el resto de los actores que están haciendo posible esa gobernanza criminal en este caso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de gobernanza criminal, pues pensamos en el crimen organizado, pero no pensamos en los actores que están haciendo posible también y contribuyendo a esa gobernanza criminal. Y a la hora de un diagnóstico creo que hay que tenerlo muy en cuenta para poder diseñar una política pública. Es decir, no se trata solamente de concentrar la atención en el crimen organizado, sino en la implicación de otros actores como son el Estado y el resto de la ciudadanía. Marcelo, yo lo tenía en la cabeza desde ayer, ha nombrado a Matías Diwi, que creo que pone muy bien de manifiesto, extraordinariamente bien, cómo no podemos tratar el crimen organizado separado del resto de los actores y de las complicidades y de la imposibilidad de hacer divisiones entre qué es legal, quién está en el ámbito legal y quién está en el ámbito ilegal, porque tanto la sociedad como el Estado, como intentaré explicar ahora mismo, por momentos en una sociedad dual o híbrida, como veníamos diciendo, en la que se mueve, se están utilizando a la vez, se montan una encima de otras, se entremezclan de un orden legal e ilegal, todo el mundo está participando en ello. En esos mercados de los que hacía alusión Marcelo, están los funcionarios, están los ciudadanos, están los delincuentes que reconocíamos inicialmente, pero que ya no sabemos muy bien quién es el delincuente y quién no. Bueno, esto es producto de la existencia de esos órdenes, de ese orden dual, de ese orden formal e informal en el que todo el mundo, todos están implicados, no solamente el crimen organizado. Y por tanto, para analizar este fenómeno de la gobernanza criminal, creo que hay que tener en cuenta a todos, no solamente al crimen organizado. Y esta idea la estamos manifestando afortunadamente de manera machacona, coincidimos todos en plantear esta cuestión, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta esto, incluso ayer Roberto Briceño ya empezaba a adelantar, César también lo mencionaba y el resto de los colegas lo hacían, hablábamos de contralegitimidad o en definitiva de la legitimidad que tiene el crimen organizado para poder controlar un territorio. Y es que ha de tenerla. Y esto, como ya lo explicó extraordinariamente bien Roberto Briceño, no voy a volver en ello, pero lo que sí pareciera, y ya no tengo tiempo para discutirlo además, voy a tomar como punto de partida que es que yo creo que en efecto, y estoy muy de acuerdo con Roberto, sí existe esa legitimidad para poder, para hacer posible este control del territorio, ¿no? Ahora, si eso existe así y así lo creo, no solamente, y también Roberto lo planteaba, no se consigue por imposición y por miedo. Y llegado a este punto, yo creo que hay que explicar, para entender el fenómeno, ¿qué es lo que explica esta legitimidad? ¿Por qué se le reconoce como tal a una autoridad criminal por parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué favorece este apoyo? Porque no olvidemos que es una autoridad criminal, ¿no? Y esto, hombre, pues nos obliga a tener que entender cómo es posible que haya ese tipo de legitimidad. Y ayer se mencionaron, tengo que volver a tomar como referencia la ponencia de Briceño, había motivos que podrían justificar y que yo creo que lo hacen, por qué son estos poderes criminales, porque son legítimos. Y hay motivos en tanto en cuanto proporcionan servicios básicos, justicia, despensa, seguridad, préstamos, en fin, ayer fue contemplado, y además lo hacen de manera más eficiente que el Estado. Y esta es una clave. Esto es trascendental, pero yo quiero agregar un factor más.
Y este factor más creo que tiene una condición que hace todavía esto mucho más complejo, y es que tiene una trascendencia cultural, ¿no? Es decir, aun siendo más eficiente un poder, una autoridad criminal, considerando que su poder es de carácter autoritario, discrecional, que su ejercicio viola derechos básicos y además de ser criminal es ilegal, podría considerarse de todas maneras legítimo por muchos ciudadanos que no estén en esas circunstancias. Es decir, la eficiencia justifica un orden criminal e ilegal para los ciudadanos, ¿no? Y aquí hay un problema que me voy a adelantar a plantear. Posiblemente sí. ¿Y por qué? Porque muchas veces la autoridad legal y no criminal está implicada de la misma forma en ese mundo criminal y además efectivamente es menos eficiente. Y esta es una experiencia que tiene en muchos casos el ciudadano latinoamericano, en mayor o en menor medida. Entonces no hay nada supuestamente legal que sea esa autoridad para que tenga reconocimiento. Yo quiero andar precisamente por eso en el factor cultural, ¿no? Yo creo que hay un factor cultural en el que se está tolerando otros poderes, además de estatal, teniendo en cuenta la convivencia de ese orden formal e informal. Y desde luego, como decía antes, no son excluyentes el orden formal e informal, sino que se complementan y se pueden estar utilizando de manera simultánea. Podríamos poner miles de ejemplos en la cotidianidad sobre esta experiencia en América Latina, ¿no? Y en la cultura política de los ciudadanos, no solamente de los gobernantes ni de los criminales, cabe esa posibilidad. Es lo que hace legítimo este poder, además de su eficacia. En la cultura política de los ciudadanos no hay contradicción entre este orden informal y el orden formal. Cuando el formal no es eficiente, aunque debas de utilizarlo, recurres inmediatamente al informal. Claro, y aquí estaba pensando en las cosas que está diciendo, las cuestiones que ha planteado tan importantes Marcelo, ¿no? El buen gobierno no solamente tiene una finalidad, sino que tiene también una exigencia de los medios. Y yo creo que ha de contemplarse el buen gobierno como un instrumento trascendental para deslegitimar este orden legítimo pero ilegal, ¿no? Es decir, a mí me parece que el buen gobierno y entre ellos el imperio de la ley son no tanto un objeto en sí, una finalidad en sí, sino que yo lo quiero plantear como elementos eficientes en términos de seguridad. Es decir, me parece que es una herramienta extraordinariamente eficiente. No, esto es instrumental, ¿eh? No quiero hacer propaganda democrática. Lo estoy viendo de manera, creo que honestamente instrumental, y creo que la aplicación del Estado de Derecho y en particular del imperio de la ley, que se establezca la norma se cumpla sin excepción por parte del Estado y por parte de los ciudadanos, es un instrumento trascendental para hacer cuanto menos controlable la expansión y el desarrollo del crimen organizado. Pero entre tanto que llegamos a eso, yo quiero hablar un poco de este orden informal. Y en este orden informal yo creo que hay una privatización, es su mayor característica y es la clave para entender la posibilidad del desarrollo del crimen organizado. Hay una privatización del espacio público a través del privilegio. Es decir, en el momento que cabe la posibilidad de que la ley se pueda negociar con el Estado, cabe la posibilidad del privilegio. Y este privilegio siempre ha existido. No podríamos remontarnos a cuál es el origen histórico de este privilegio ante la ley, pero creo que es el que explica todo tipo de desigualdad en América Latina. Y además es aceptada. Es decir, el privilegio lo ha tenido siempre familias poderosas, élite tradicional, élite nueva, multinacionales, empresas nacionales que han negociado con el Estado el privilegio. Y esto acaba generando en ese orden informal la posibilidad a través de ese privilegio de privatizar el espacio público.
Y ese privatización del espacio público es lo que hace el crimen organizado, pero digo, lo hacen más actores y lo vienen haciendo desde hace tiempo. Aquí el crimen organizado no está innovando, está está privatizando un espacio público que se viene haciendo y que además ha acabado siendo compatible con el desarrollo del Estado de Derecho en América Latina. En las poliarquías que desde la ciencia política se han desarrollado, hay una poliarquía en América Latina formal, y en este caso ha funcionado con bastante éxito el tema de elecciones, perdón, renovación de autoridades, libertades políticas, pero esta convive, ¿no?, con otra poliarquía informal donde está este espacio en el que es posible, junto a elecciones y a derechos políticos, es posible la violación de derechos civiles por parte de la ciudadanía a través de esta privatización que la ciudadanía acepta. Y la acepta posiblemente porque no tenga otro remedio. Pero este espacio de informalidad e interiorización del mismo lo que hace es que al final la sociedad entera, todos, no contemplen la posibilidad de la igualdad ante la ley, sino la competencia por el privilegio. Y en esa competencia por el privilegio hay quien lo logra saltándose una fila para hacer una cuestión burocrática y un papeleo, como diríamos aquí, ante el Estado, ante el orden informal, o hay quien logra control territorial, dependiendo del nivel de privilegio que tú tengas, pero todos aspiran a ese privilegio. Esta existencia previa al crimen organizado de la privatización del espacio público es lo que está explicando, a mi modo de ver, junto a la eficiencia, la posibilidad de estos espacios en los que es posible una autoridad legítima y legal. Por tanto, no es posible ejercer esa autoridad en un Estado donde haya logrado de forma más o menos homogénea, no de forma absoluta, no creo que ningún Estado lo logre, de establecer, bueno, en términos medianos, como ayer se decía, el monopolio del uso de la fuerza, pero además la implantación de la ley, de una ley, la estatal, para todo el territorio, para el propio Estado, para sus funcionarios y para que sea cumplido por los ciudadanos. De hecho, el crimen organizado, quiero insistir en esto porque me parece muy interesante, no es el único que privatiza el espacio público. 3 minutos. 3 minutos. Moderador. En este caso, lo hacen, como decía antes, familias que incluso son conocidas en muchas familias tradicionales. Se me están ocurriendo varios nombres de diferentes países latinoamericanos que todo el mundo conoce a nivel más o menos regional o incluso nacional, que han hecho todas sus fortunas y que todo su poder en buena parte se explica a través de esa privatización del espacio público. Pero es que también se ha hecho por parte de los ciudadanos cuando se han armado para defenderse del propio crimen organizado. O cuando los ciudadanos, ayer Juan Carlos Garzón hablaba de eso, toman la justicia por su mano. Eso también es privatización del espacio público, ¿no? Es decir, las rondas de campesinos que son sancionadas por el propio Estado es también privatización del espacio público, con lo cual, como ven, esto no es nada exótico. Esto es posible y cabe en la sociedad latinoamericana en mayor o menor medida. Es una práctica habitual, cotidiana y aceptada por la sociedad, por el Estado, y además es el espacio idóneo para el crimen organizado. De tal manera que creo, como se ha dicho desde la ciencia política, y esto también tendríamos que discutirlo, me encantaría hacerlo, estas denominaciones de estas democracias inacabadas, de poliarquías informales, de democracias de baja intensidad, de neopatrimonialismo, en realidad es esta convivencia sobre el orden formal e informal que está explicando el privilegio, la privatización del espacio público y la legitimidad de otros poderes, además del Estado y además incluso del crimen organizado, ¿no? En este orden,
Dual y híbrido ya he dicho que hay diferentes libertades, unas sí se respetan y otras no se respetan. Pero donde cabe la posibilidad de este espacio, de esta privatización del espacio público, es cuando la ley siempre es negociable. Y la negocia el Estado, la negocia los ciudadanos y la negocia el crimen organizado. Y ese privilegio y ese principio de desigualdad es lo que afecta directamente a la seguridad, a través, en este caso, del crimen organizado, o al desarrollo o a la gobernabilidad. Bueno, voy a acabar aquí porque el moderador me ha advertido y quiero ser muy disciplinada. Muchísimas gracias. Sonia, muchísimas gracias por la presentación. Entonces, quiero darle paso, si me ayudas, Sí, perdón. Voy a dejar Tranquila, de no te preocupes. compartir. Voy Exactamente. a darle paso a nuestro próximo panelista. Por favor, denme un segundo mientras les hago ver la imagen. Bien, nuestro próximo panelista es el profesor Frank Casazulca, magíster y candidato a doctor en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del taller de investigación en criminología, con estudios de posgrado en México y Colombia sobre política de drogas, salud pública y derechos humanos. Su línea de investigación se centra en el tema de políticas de drogas cocaínicas. Profesor Casazulca, el auditorio es solo suyo en este momento y le pedimos, por favor, 15 minutos para su disertación. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Usted puede ver la ponencia? ¿Me confirman, por favor? Correcto, sí, señor. Perfecto. Ya, excelente. Bueno, en principio quiero saludar a todos y todas y quiero agradecer específicamente a los organizadores y a Sonia por su gentil invitación para participar en este tan importante foro y, por supuesto, a mis colegas por sus tan interesantes presentaciones. La investigación que les presento tiene por finalidad comprender la naturaleza de la participación social en la cadena de suministro ilegal de la cocaína en el Perú, pero adentrado en el ámbito de lo local, ¿no? Lo que me interesa es observar las colecciones de una economía campesina, rural, pero que se conecta a esta gran economía, este gran mercado industrial, agroindustrial, y que está proscrito por ley. Quiero mencionarles también que este trabajo forma parte de una línea bastante amplia y de muchos años atrás en el ámbito académico que hemos venido trabajando con mi colega Nicolás Ceballos Trigoso y otros colegas del taller de criminología, relacionado fundamentalmente con construir el mercado ilegal de la cocaína en el Perú desde un enfoque criminológico. Sin más, primer punto, lo que quiero es presentarles un contexto general, una primera fotografía general de cómo aparece y cómo funciona el mercado ilegal de la cocaína en mi país. Específicamente, en el Perú se produce anualmente alrededor, poco más de 400 toneladas anuales de cocaína, lo que demuestra que es uno de los principales países productores de derivados cocaínicos, específicamente de la pasta básica y del clorhidrato. Pero esta producción no necesariamente se expande a todo el país, sino que se tiende a concentrarse fundamentalmente en 14 zonas, ¿no? Las que denominamos coloquialmente como zonas cocaleras, zonas de producción de hoja de coca. Y estas corresponden fundamentalmente a la franja amazónica de mi país. Pero aunque, de acuerdo a la información oficial, el precio de la cocaína fluctúa entre los $1.000 a $1.500 en estos espacios, estas zonas son las más pobres del país y donde la presencia del Estado históricamente ha sido limitada y con servicios públicos escasos. En este contexto, la dinámica económica de estos espacios está atravesado fundamentalmente por dinámicas de economía agrícola local y economías familiares. Es decir, dinámicas estacionales productivas son las que finalmente articulan los primeros clústeres de esta larga y compleja cadena de valor de la cocaína. Frente a este panorama, que obviamente es bastante bien conocida, ha sido bastante estudiada, yo quiero presentarles y formularles una premisa central, ¿no? Que es el punto de partida de este trabajo. Y es que toda esta cadena de valor de la cocaína, que responde a una demanda internacional, especialmente de los países europeos y de América del Norte,
empieza en una dinámica local que está articulada a una economía campesina. En otras palabras, lo que me interesa es estudiar la naturaleza económica del punto cero de la cadena de valor para poder apreciar las diferencias con otros componentes del crimen organizado de esta cadena de valor de la cocaína. Y para ello quiero plantearles la siguiente pregunta. Es, ¿cómo perciben los campesinos cocaleros su relación con la cadena de valor del crimen organizado del tráfico ilícito de cocaína? Y para poder trabajar esta pregunta quiero descomponerlas en dos subpreguntas, que son dos premisas secuenciales. ¿Se percibe la producción de hoja de coca como parte de la economía del crimen organizado de la cocaína? Si esto es así, ¿cómo se convive con esa práctica? Tercer punto, la economía de la cocaína. La estructura, y esto queda bastante claro, que la estructura del crimen organizado, del tráfico ilícito de drogas cocaínicas, se compone de eslabones productivos que se transportan en grandes containers y que tienen como objetivo final la venta hacia un consumidor, de nuevo, en países que están fuera del país, fuera del Perú. Obviamente, este eslabón es dependiente de una cadena muy grande y muy compleja y cuyo punto de partida es la conexión, me reitero, de un punto cero, y uno de estos puntos ceros se encuentra en la región andina y a su vez se encuentra en el Perú. Como pueden apreciar en el mapa, no necesariamente en todo el Perú se produce la cocaína o se produce esta economía o se formula esta dinámica económica, ¿no? De hecho, como les mencioné, esta se encuentra centralmente en 14 zonas que no son urbanas, que no son limeñas, y por el contrario, su naturaleza responde a una economía rural campesina, que ni siquiera es de campesinos andinos, sino de la franja amazónica. Contexto el cual se caracteriza por ser inexpugnable y poco conectada para la generación de otras economías locales o de gran escala. Lo que también sabemos, y es obvio, es que este mercado productivo aumenta todos los años, esencialmente porque el consumo internacional de cocaína no desciende, ¿no? Al contrario, tiende a estabilizarse bastante alto en los últimos 20 años e incluso en los últimos años empieza a crecer. De nuevo, no han sido reemplazadas por otros tipos de drogas como se imaginábamos en los años a principios del nuevo siglo. Y lo que también sabemos es que esto lo que genera es un aumento en las hectáreas, en la intensificación del rendimiento que genera una mejor productividad, hay una expansión de nuevas zonas y aumenta la eficiencia de los laboratorios que transforman la hoja de coca en pasta básica y en clorhidrato de cocaína. No se trata de un mercado que se haya estancado, por el contrario, ya ni siquiera en la pandemia ocurrió esto. No estamos, por lo tanto, frente a un oligopolio. Este mercado sigue funcionando a un ritmo bastante grande y no se detiene. E incluso, aunque exista en el país un pequeño mercado de hoja de coca que se consume para fines tradicionales e industriales, el 95% de este mercado se destina para fines del narcotráfico. Como pueden ver, el gráfico es bastante claro, el mercado mantiene su tendencia en crecimiento de los últimos 7 años, descensos muy ligeros, probablemente asociados al efecto globo que ocurre en otros países como en Colombia, y la producción de cocaína también se mantiene en un estado ascendente. Cuarto punto, respecto a los eslabones productivos. Como le he mencionado, la cadena de valor de la cocaína y la demanda del crimen organizado del narcotráfico de cocaína requieren de eslabones productivos. La economía cocalera no está desconectada ni ignora el producto final. De hecho, lo que se sabe y lo que hemos estudiado en profundidad es que hay una conciencia bastante racional y bastante clara del valor de este producto en el mercado ilegal. Entonces, la pregunta que planteamos es, ¿por qué deciden participar en esta dinámica? ¿Por qué los cocaleros, los campesinos cocaleros deciden participar en esta dinámica? Y para responder a esta pregunta quiero plantearles
algunas hipótesis, hacer un ejercicio fundamentalmente de 2 hipótesis para luego presentar nuestra propuesta. Esta es la cadena de suministro de cocaína. Como ven, es una cadena bastante compleja, con circuitos muy enraizados, que finalmente lo que se busca es poder distribuir a la venta final de los consumidores. Las hipótesis. Quiero jugar con este tipo de hipótesis a modo de descartar o negar hipótesis o mitos del buen salvaje. La primera hipótesis nos dice lo siguiente, ¿no? Que las lógicas productivas de la economía cocalera funcionan como eslabones separados de la cadena de valor de la cocaína e ignoran el proceso de posterior. Pues bueno, esta hipótesis la vamos a negar por 2 razones, ¿no? En principio, porque muchos campesinos también tienen pozas de maceración de pasta básica de cocaína. De hecho, la información que tenemos, que ha sido distribuida tanto por Naciones Unidas como lo que trabaja el Estado peruano, y lo que registran los agentes de campo, tanto de las entidades oficiales, es que muy cerca de las chacras, de las zonas de cultivo, hay pozas de maceración. Y son de los campesinos que cultivan. Y en segundo lugar, porque no hay compartimentos separados de la cadena de producción, pues los acopiadores del narcotráfico son los que finalmente proponen el precio al campesino cocalero. Una segunda hipótesis bastante empleada y bastante discutida también por la literatura especializada es que la economía cocalera es parte de la organización criminal y tiene rentas asociadas. También para el contexto que estamos estudiando queremos presentar algunos límites de esta hipótesis. En principio, porque en el caso peruano, la mayor parte, casi el 90% de campesinos cocaleros, tiene menos de 1 hectárea para el cultivo de la hoja de coca. Es extraño encontrar producción a gran escala o grandes terratenientes que puedan liberar todo un circuito económico en estas zonas. Pero también porque no hay evidencia de una conectividad directa entre las economías, por ejemplo, del transporte de la cocaína y los puntos de venta final de esta cocaína en otros espacios. Así como con las economías de producción de la hoja de coca. En parte porque la rentabilidad de la hoja de coca es bastante baja. Eso explica, entre otras cosas, por qué muchos campesinos deciden también incorporarse a otras dinámicas como la elaboración de pasta básica a través de las pozas de maceración. Pero hay una hipótesis en la cual sí consideramos razonable, que nos parece interesante para poder discutir nuestro trabajo, ¿no? Es que en todo esto sí parece existir una decisión racional que permite la participación de los campesinos en la economía, en la cadena productiva, ¿no? Y eso lo explicamos en 3 puntos, o sobre 3 puntos. En principio, hay conciencia de la participación en la cadena de valor de la cocaína. De hecho, la producción de hoja de coca en parcelas pequeñas funciona como una actividad complementaria de subsistencia. Y por otro lado, porque no es la única ni la principal actividad económica de la gran parte de los campesinos. También se dedican en diferentes tiempos, en diferentes espacios, a otro tipo de economías que les permite vivir cotidianamente. En segundo lugar, porque la hoja de coca tiene una rentabilidad pequeña. La hoja de coca es menos rentable que otros productos, incluso como el cacao o el café. Pero claro, requiere poco esfuerzo productivo, poco desgaste energético y poco tiempo relativo a la actividad económica. A diferencia de productos como el cacao y café, que sí es muy intensa en mano de obra, que requiere de una gran cantidad de tecnología y que requiere un soporte mínimo para poder generar comercio. Y por último, la hoja de coca funciona como un dinamizador de la economía local y no como un bien de inversión capitalista. La participación de los campesinos en la cadena de valor de la cocaína y en la infraestructura productiva del crimen organizado del tráfico de cocaína están más relacionados a una racionalidad económica local, de manera muy simple y concreta, que a un entramado de tensiones de organizaciones criminales o de tramas de intereses políticos internacionales. La función de la hoja de coca finalmente es la de dinamizar la precaria economía campesina, generando un ingreso monetario para cubrir su gasto corriente, lo que nosotros coloquialmente decimos en el Perú como tener una caja chica, tener dinero rápido, muy concreto, para poder cubrir necesidades también muy puntuales.
2 minutos, Frank, por favor. Con estas hipótesis, lo que buscamos en nuestro trabajo, y es lo que pedimos, es que como complemento a esta mirada transnacional, a esta lectura transnacional del crimen organizado, que por supuesto es muy importante para poder analizar otro contexto, también nos enfoquemos en lo local, a estudiar la racionalidad económica campesina para comprender, sobre todo, este tipo de economías como punto cero de esta cadena de valor. Entonces regresamos a nuestras preguntas iniciales. ¿Se percibe la producción de hoja de coca como parte de la economía del crimen organizado de la cocaína? Sí, los campesinos lo perciben. Hay conciencia de la función de esta actividad en la cadena de valor de la cocaína. Lo reconocen, lo comprenden, lo saben, lo conocen bastante bien. Segunda pregunta, si se percibe como una parte de la cadena de valor del crimen organizado, ¿cómo se convive con esta práctica? Pues porque es racional para sostener una economía dinámica en la vida cotidiana, diaria, y frente a la que no hay un reemplazo o un incentivo equivalente. No existe, por las virtudes que tiene este tipo de economías. Por lo tanto, la nueva pregunta, y es como termina la presentación, y el paper también que estamos elaborando, es lo que deberíamos preguntarnos es, ¿por qué no deberían participar? ¿Por qué no deberían participar en esta economía, cocalera que tiene tantas virtudes y que es racionalmente mucho más interesante que otro tipo de economías locales? Reflexiones finales a lo expuesto. En principio, hemos dicho que la estructura de la organización del tráfico de cocaína implica una infraestructura productiva que funciona como una economía campesina. Punto cero. Esta se encuentra en el Perú, específicamente, por eso andamos en lo local, en algunas zonas específicas, fundamentalmente de la franja amazónica. Y en estos lugares, la economía de la hoja de coca se convierte en un dinamizador cotidiano de la propia economía local. Y son zonas donde hay escasa presencia de servicios públicos. En tercer lugar, los productores de hoja de coca son conscientes, racionalmente conscientes, instrumentalmente conscientes de su participación en una cadena productiva de la cocaína y una cadena de valor del crimen organizado. Y esta dinámica termina siendo, como bien lo mencionaban algunos colegas en sus diferentes presentaciones, termina siendo permisibles. Entre otras cosas porque los efectos negativos no son visibles ni tangibles, y por el contrario los efectos dinamizadores de economía doméstica sí lo son, muy práctico. La función de la hoja de coca en esta economía no siempre está directamente relacionada a la lógica de una inversión capitalista, ¿no? La lógica de inversión, transformación, plusvalor, rendimiento, sino a una economía de complemento que brinda regularmente cada 3 o 4 meses dinero directo, un flujo, una caja chica, un dinero para sobrevivir, sobre todo, y por ejemplo, en tiempos de pandemia. Y por lo tanto no es fácilmente reemplazable por otro tipo de economías agrícolas o por actividades que generan o requieren periodos de larga espera para encontrar rentabilidad. Los eslabones del crimen organizado encargados de la dinámica productiva, tipo la recolección, el acopio de la materia prima, la entrega de materiales para la posa de maceración, cumplen estrictamente funciones de dinamizador económico rural, y por eso es tan importante verlo local. Y por último, la producción de hoja de coca no obedece a un mandato productivo y es reemplazable por otros productos, aunque no se encuentra alguno que produzca 4 cosechas al año con esfuerzo, que tenga un comprador seguro y que dinamice con cash la caja chica de la economía campesina. Ahí me quedo, les agradezco. Cualquier consulta estoy a su completa disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Perfecto. Perfecto. Perdón, es que hay como una hora arriba. Siento mucho, pero bueno. Bien, arranquemos con las preguntas, si les parece bien. En esta oportunidad tenemos una pregunta en nuestro chat. Los que quieran hacer sus preguntas, en la parte inferior podrán encontrar un Q&A, donde podrán dejar en un cajón sus preguntas. En esta oportunidad, para todos los panelistas, si les parece bien, podemos responder en un máximo de 2 minutos lo siguiente. ¿Cómo combatir el crimen organizado en todas sus formas si el gobierno es corrupto? Lo dejo abierto para que el que quiera comenzar lo pueda hacer. Si quieren el mismo orden de sus presentaciones, 2 minutos por persona, si les parece bien. Adelante, Martín. Bueno, comienzo yo. A ver, básicamente
en relación a lo que estaba planteando. Dice, o sea, ¿cómo combatir el crimen organizado si el gobierno es corrupto? Bueno, lo que tenemos que empezar a resignificar son los conceptos que queremos, porque básicamente es, ok, si el gobierno es un conjunto de actores organizados que están de alguna manera tirar recursos públicos para después gestionarlos en términos privados, eso tiene mucho que ver con la criminalidad organizada. O sea, a eso es lo que yo llamo, digamos, el tema de empezar a reconstruir las barreras conceptuales y la importancia de los conceptos como creadores de horizonte de pensamiento. Hablar de crimen organizado y hablar de política hoy en día es muy difícil en América Latina. Cuando tenemos, digamos, prácticas internas que llevan a que lo ilegal sea una variable permanente en las prácticas y en las dinámicas políticas y sociales. Era básicamente lo que planteaba esto. O sea, si la legalidad colapsa como imperativo categórico, partir de análisis o de preanálisis moralistas en términos de dónde está lo bueno y dónde está lo malo, dónde está lo legal y dónde está lo ilegal, es una cuestión que no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Y por qué? Porque básicamente aquí lo que estamos planteando, él plantea cómo acabar con el crimen organizado si el gobierno es corrupto. El gobierno sería como una especie de medio. Bueno, lo que tenemos que entender son los fines y tenemos que volver a discutir sobre fines. Es una discusión que es mucho más ética y de valores que en términos de política. ¿Qué vida es la que queremos vivir? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo queremos convivir entre nosotros? ¿Y qué es lo que queremos aceptar y lo que no queremos aceptar? Ayer, y cierro con esto, se planteó la idea de que básicamente, bueno, no me acuerdo quién fue que decía, bueno, a mí me hace mucho ruido esta cuestión de que el gobierno tenga que tratar con los criminales, esta cuestión de la relación con el crimen o discutir o llegar a acuerdos con los crímenes, con la criminalidad. Bueno, la paz se hace con el enemigo. O sea, la paz se hace perdonando de alguna manera o llegando a un acuerdo con el que mató a tu familia. Vivimos en sociedades con una grieta muy grande. Tenemos que ver cómo es que vamos a querer gestionar eso y cómo queremos vivir. Perfecto. Sonia, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero contestar, la pregunta es interesantísima, pero no quiero contestarla, sino que quiero seguir haciéndome preguntas, ¿no? Claro, la pregunta era ¿cómo resolvemos esto si el gobierno es corrupto? Y ahora yo pregunto, ¿y por qué hay un gobierno corrupto? ¿Y por qué un gobierno corrupto puede llegar a ser popular? Porque los hay y varios en América Latina. Y la respuesta de un ciudadano, ¿saben cuál puede ser? Es corrupto, pero hace obra. Es decir, socializa, ¿no? ¿Se puede ser corrupto bueno? Yo he descubierto que se puede ser corrupto bueno y corrupto malo. Cuanto más socialices la parte que te apropias, porque en esta concepción del orden informal está basado en la gestión de bienes del bien público de forma para beneficio particular, cuanto más, ¿cómo se dice?, socialices esa ganancia, las posibilidades de popularidad son posibles. Se puede ser corrupto bueno. Y esto es legítimo. Esto se acepta. Y yo creo que ustedes han escuchado muchísimas veces esa frase, ¿no? Entonces, me interesa mucho el planteamiento que está haciendo Marcelo. Está muy bien y reconfiguremos, ¿no?, todo lo que somos y todo lo que hacemos, recalifiquémoslo y está muy bien. Pero es que aquí en América Latina hay una especie de esquizofrenia permanente. Y la esquizofrenia es, todo el mundo es corrupto y además todo el mundo lo critica. Es decir, si aceptamos y cambiamos términos y lo recalificamos, me parece muy bien. Si no queremos vivir de acuerdo al imperio de la ley, todo estupendo, pero no se puede haciéndolo bajo la esquizofrenia. No se puede mantener dos mensajes, ¿no?, dos concepciones
que sí convivan, sí se imbrican el uno con el otro, que es el orden formal e informal, pero que doctrinalmente y en la práctica, aunque es posible, no es posible. O sea, si yo sigo manteniendo el principio de legitimidad formal, no puedo recalificar en el mundo informal. Y esa esquizofrenia existe, ¿no? Con lo cual, si eso se resuelve, quizás lo que tú planteas, Marcelo, me parece muy interesante y se podría plantear. Y claro, la cuestión yo creo que es que un gobierno, y ahora ustedes van a empezar podemos hacer esto interminable, me queda menos de un segundo. Ahora ustedes pueden hacer lo siguiente y es pensar, yo puedo decir, bueno, pues que no se vote a gobiernos, es decir, la ciudadanía tiene que dejar de ser tolerante con la corrupción, ¿no? Y entonces alguien me puede preguntar, bueno, ¿y cómo hace la ciudadanía para dejar de ser tolerante con la corrupción? Pues a través de asumir códigos distintos. Si esto se quiere abandonar por la esquizofrenia que estoy diciendo, entonces tienes que no recalificar el mundo informal ni legitimarlo, sino tienes que retornar al mundo formal. Pero tiene que haber uno. Esta es mi opinión, ¿no? Gracias. Frank, adelante. Bien, igualmente dos cosas sobre la pregunta, ¿no? En principio, comparto la idea de los colegas. Creo que debemos clarificar bien a qué denominamos crimen organizado, ¿no? Porque se trata de un concepto bastante complejo, bastante amplio, y por supuesto que va a tener diferentes aristas conforme al contexto donde uno se quiera vamos, analizar. Yo abogo mucho por empezar a pensar también el crimen organizado dentro de la lógica de los mercados ilegales, porque justamente permite ver con más claridad esta racionalidad económica que hay detrás, instrumental, muy clara, muy humana, en pleno siglo de la información y más de muy capitalista, en donde finalmente los actores aparecen porque obviamente hay ganancias económicas o instrumentales, eso en principio. Y en segundo lugar, creo que es muy importante también empezar a pensar, no plantearnos cómo acabamos, cómo construimos la paz mundial o cómo luchamos contra el crimen de una manera tan global, sino pensar mucho en lo local, ¿no? en los contextos muy particulares que nos inviten a reflexionar finalmente si es que este modelo que estamos empleando para combatir, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, que en los últimos años ha sido muy militarizado y que ha tenido consecuencias terribles, por supuesto, tiende a ser, vamos a insistir en esta misma lógica cuando el contexto particular nos invita más bien que la gobernanza tiene que ser de una manera distinta, ¿no? Y pensar la racionalidad económica es vital para este tipo de asuntos. En el caso peruano, lo que resultó ser bastante importante, a pesar de que pueda ser muy pequeño todavía, es lo que se trabajó en el tema de desarrollo alternativo en el Alto Guayá, que es finalmente la cuna del mercado ilegal de la cocaína históricamente. Pero claro, ahí con mucho trabajo, mucho intenso de economías que pudieran generar mayor nivel de rentabilidad y atracción para los campesinos, pues finalmente decidieron apostar por ella. Entonces creo que para eso es muy importante de nuevo empezar a pensar antes de plantearnos la gran pregunta de cómo controlamos todo esto, es en qué contexto nos encontramos, ¿no? Y ahí es muy importante lo local. Gracias. Profesor Schultzkraft, adelante con la pregunta. Perfecto, muchas gracias a todos. Tengo la siguiente pregunta para Frank. Si entendí bien, el argumento principal que nos expuso Frank es que la participación de campesinos en el Perú en la cadena del narcotráfico se debe a que es un dinamizador de la economía local, para decirlo de una manera muy sucinta. Ahora, la pregunta, Frank, que tengo es, con base en un trabajo que estoy haciendo con dos amigos en el Cauca, en Colombia, que es una zona cocalera fuerte en Colombia, ahí resulta que las comunidades cocaleras en el Cauca, particularmente en el municipio de Argelia, no solamente estarían involucrados y participando en la economía de la coca, de la hoja de coca, del narcotráfico, por las razones que tú nos diste de dinamizar la economía local,
sino también lo hacen porque participación en la producción de la hoja de coca significa construcción de comunidad de campesinos cocaleros en Argelia y significa la posibilidad de ejercer resistencia y a la vez colaboración con agentes del Estado y agentes no estatales, incluidos los criminales. Entonces, quiero preguntarte si en el caso de Perú también se pueden observar fenómenos parecidos, es decir, participar como cocalero en la cadena de narcotráfico significa también dar un paso hacia la consolidación de comunidad y da una plataforma para la interacción y transacción con tanto el Estado como con organizaciones criminales. Gracias. Gracias. Marcelo, por favor, adelante con tu pregunta. Bueno, tenía un comentario para Sonia y una pregunta para Frank. Sonia, sobre lo que dijiste, que de hecho, porque tocaste todos los temas de mi investigación, que ya sobre básicamente la tolerancia a la corrupción, que tenemos un paper publicado, Why Voters Do Not Throw the Rascal Out. Entonces, sí, es verdad, una de las de los factores, hay 7 que no voy a enumerar, pero uno de los factores es justamente el roba pero hace. Ahora, la pregunta que yo siempre digo que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el político corrupto roba pero hace 10 y el que no es corrupto no roba pero hace 0 o hace 2? Y ahí es donde está muchas veces la pregunta. Sobre el tema de esta cuestión que vos planteás como casi un conflicto de locos de la ciudadanía. Bueno, el libro que yo publiqué cuando ayer decía que no tengo más nada para decir de Argentina y México, las dos sociedades donde más viví, y que es ser violento en los orígenes de la inseguridad y la víctima cómplice. Ese es mi concepto, o sea, somos víctimas y cómplices. Nos quejamos, pero y cuando vemos la corrupción no está en los políticos. Yo veo corrupción todos los días aquí. ¿Y quién va a ir y va a denunciar? ¿No hay corrupción en las instituciones educativas que conocen ustedes? Yo en España te puedo decir que por lo menos, de lo que sé que conozco muchos. O sea, sin corrupción no hay institución educativa, quién gana los concursos, cómo se crean, etcétera, etcétera. Entonces, vamos tolerando y muchas veces nos quejamos y vemos un ecosistema afuera que no nos gusta y de lo que somos parte nosotros mismos. Entonces, ahí entra la cuestión de la moralidad y voy a Frank. Porque yo estoy trabajando cuestiones similares. Ya publiqué un artículo y ahora estamos trabajando unos segundos en Paraguay, no sobre la coca, sobre la marihuana. Entonces te pregunto si no hay que tomar con pinzas esta cuestión económica, porque atrás de la cuestión económica también hay cierta moralidad y las instituciones informales tienen mucho para decir. No es solamente que el campesino no es tonto y ve la productividad económica, porque tú lo planteas como si no hubiese ningún tipo de peligro, que me imagino que peligros hay y los que más lo sufren son esos campesinos. Ahora, bueno, ¿cuál es la moralidad? Digo, la moralidad porque hay justificaciones morales en el sentido de que en Paraguay te dicen, sí, nosotros cultivamos marihuana, pero la marihuana es para exportación, porque acá no se consume. La marihuana va para Brasil. La marihuana no, o sea, necesariamente tienen que... Por eso digo lo importante de las narrativas. Hay una narrativa en lo que estamos haciendo puede que no esté bien, pero no tiene un costo social, porque la marihuana que nosotros cultivamos se va a los mercados extranjeros y se va para Europa, aquellas sociedades que nos explotan. Y por otro lado, en términos de instituciones informales, dicen, bueno, llegó el punto en el que nosotros tenemos esta posibilidad de trabajo. Y es digna. Y, si no es, y es digna, ¿por qué? Porque vemos que en el sistema todos están participando. El policía viene a pedirme soborno a mí para dejarme cultivar. Y yo sé que después mi carga se va porque los militares la dejan pasar, porque el político está también aquí atrás. Entonces vemos todo decir, porque, o sea, el por qué no participar, que es la pregunta que tú haces, creo que es, ¿por qué no participar yo si todos participan? Y ese es el problema, porque todos participan y esos que participan tienen posiciones de prestigio, incluso eslabones en la cadena mucho más importantes que los míos. Entonces, digamos, creo que
o estaría bueno, no sé, porque no leí tu trabajo, digo, presentar todo un ecosistema que desde lo local, y me parece fundamental ver esta cuestión de lo local, abrir hacia lo internacional y ver que el campesino también se da cuenta de ese puntito, digamos, de que ese puntito que es él está englobado en un ambiente mucho más grande, en donde la legalidad, como digo, colapsó como imperativo categórico para todas las esferas sociales. Perfecto, Frank, si quieres, ahorita recoges las preguntas que te han hecho para que respondas si quieres como cierre, ¿te parece bien? Hay una pregunta del profesor Juan Carlos Garzón. Adelante. Bueno, muchas gracias por la exposición. Pues brevemente, yo quiero recoger también como intervenciones o preguntas anteriores respecto al análisis de Frank, porque digamos que creo que la versión de la racionalidad es una versión incompleta y problemática. Lo que han mostrado las encuestas que se han hecho y que hay publicaciones sobre eso en Colombia y en Perú es que el elemento de la economía racional es uno y tiene un peso, pero hay cuestiones de identidad, religión, capital social que terminan explicando como la participación en esas economías ilegales. Entonces, un poco como la recomendación es no abusar de la racionalidad económica como argumento explicativo. Y yo quisiera como hacer una invitación como a los panelistas y a quienes estamos acá, porque creo que tenemos que ser muy cuidadosos en como las apreciaciones sobre el tipo de sociedades que tenemos y básicamente estas costumbres, prácticas que posibilitan la legitimidad o el asentamiento del crimen organizado. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante tener en cuenta estos elementos, pero me parece que siempre tenemos que tener como un caveat o una aclaración, y es que la mayoría de los ciudadanos, buena parte de los ciudadanos, en realidad no necesariamente conviven con esa, o respaldan esa legitimidad, ¿no? Es decir, en realidad, el grupo que hace parte del crimen organizado es un grupo muy focalizado de personas en el total de la sociedad. Si vemos la influencia del crimen organizado, también se concentra en unas zonas y por eso es lo importante, digamos, de la apreciación de Frank, de que nos concentremos en lo local. Y a pesar de que aspiremos como a tener hechos estilizados, me parece que pues las sociedades en América Latina también tienen un impulso, parte de ellas en términos de demandar derechos, de oponerse a órdenes autoritarios, y parte de la violencia que aplican los grupos es justamente por la resistencia que viene de la propia comunidad. O sea, en Colombia, por ejemplo, termino con esto, uno tendría que ver el número de líderes sociales asesinados, pero además no es un hecho menor que en América Latina tengamos números muy altos de líderes ambientales asesinados, de líderes políticos asesinados, ¿no? Es decir, hay un capital social, hay un liderazgo que ha buscado oponerse también a esa realidad. Entonces, yo creo que tendríamos como que corrernos un poquito al centro y decir, vale, esto tiene causas de fondo, pero también reconocer que es justamente a partir de esos liderazgos, de esas capacidades locales y funcionarios que se resisten a ser cooptados por el crimen, jueces que han muerto por esto, ¿no? O sea, creo que hay que construir una narrativa que también muestre esa otra parte de América Latina que ha resistido, que ha sido víctima y que aún hoy espera construir una trayectoria distinta, ¿no? Entonces creo que me parece a mí que en esto tenemos que reflexionar muy en la vida de Guillermo O'Donnell, ¿no? Como esto ha sido toda una reivindicación de derechos y cuánta gente se ha puesto al frente también por esto, ¿no? Entonces es como una invitación a que en nuestros argumentos pues pongamos eso sobre la mesa porque ha sido un gran costo el que ha pagado, pues han pagado también las sociedades latinoamericanas y las instituciones para llegar hasta donde hemos llegado. ¿Es insuficiente? Sí, pero ahí vamos. Perfecto, profesora Sonia, adelante. Sí.
Gracias. Bueno, yo quisiera plantear varias cosas, ¿no? Yo, pensando en la racionalidad que planteaba Frank Casas, estoy muy de acuerdo, ¿no? Puede ser la racionalidad, pero por supuesto, pero como también planteaban mis colegas, creo que hay otros factores. Y no me voy a extender porque lo estaba diciendo Marcelo. Yo tenía escrito aquí, estoy de acuerdo en la elección, pero además hay otro argumento entre los culturales, como también ha mencionado Juan Carlos, por supuesto, y es, si no lo hago yo, lo hará otro. Y ese no me parece suficiente, lo hará otro, lo hace la policía desde otras... O sea, hay otros actores que lo están haciendo y si el campesino no toma esa decisión, otro campesino la va a tomar. En cuanto a Juan Carlos, estoy absolutamente de acuerdo, muy de acuerdo en todo. No puedo decir un pero. Y claro que hay una parte de la sociedad latinoamericana que está planteando un orden alternativo y distinto, pero por supuestísimo, y además con vidas humanas. Lo que ocurre en este caso es que hay efectivamente todo ese capital social y ese liderazgo no niega la existencia de esta otra parte. Y lamentablemente, si lo que queremos averiguar es por qué hay gobernanza criminal, hay que centrarte en esta parte. Porque efectivamente todas esas víctimas que tú planteas y que les ha costado la vida y que intentan un orden alternativo, lamentablemente, por otras circunstancias y muchas que deberíamos plantearnos, no pueden resolver el problema, ¿no? Pese a, hasta que incluso les haya costado la vida. Lo que sigue explicando, y es lo que estamos intentando hacer aquí, es explicar por qué hay gobernanza criminal. Y hay gobernanza criminal, bajo mi punto de vista, de lo que yo he planteado, es porque hay posibilidad en un orden informal de privatizar el espacio público y a partir de ahí establecer un orden que es completamente, ¿cómo decir?, la antítesis de un orden deseable, por lo menos a mí como ciudadana convencida de los valores democráticos, de los cuales también están convencidos esas personas que combaten este orden y estos líderes sociales. Así que sí, estoy muy de acuerdo, pero ellos no explican la gobernanza criminal. Gracias. Adelante, Frank. Tienes entonces estos 5 minutos para redondear y responderles a tus colegas. Sí, claro que sí. Bueno, en principio muchas gracias por sus excelentes comentarios, aportes y preguntas. Voy respondiendo en la lista de orden. En principio es Marcos, sobre el tema de comunidad y de los campesinos cocaleros. Lo que históricamente existe en el Perú es muy poco de estos componentes. De hecho, lo que ha persistido, sobre todo en los últimos 20, 30 años, es sí formación de organizaciones sociales o de comunidades centradas, pero fundamentalmente en el rechazo como un mecanismo de defensa política, ¿no?, ante la inminente estructura penal del Estado peruano, que lo que busca es erradicar los cultivos de coca. Entonces, fundamentalmente se ha centrado de ello. Por supuesto que hay, dentro de ese marco, teniéndolo como ese marco central, se ha ido generando otro tipo de intereses o otro tipo de agenda, pero que de nuevo, el marco central siempre es generar un mecanismo político de rechazo ante las autoridades del Estado, que lo que buscan fundamentalmente es erradicar los cultivos de coca, ¿no? Ahí hago un paréntesis, que estoy refiriéndome estrictamente a aquellos campesinos cocaleros que siembran en zonas donde tradicionalmente no son zonas permitidas para el cultivo de coca. A diferencia de lo que ocurre en Colombia, en el Perú hay un porcentaje y hay zonas permitidas para el cultivo de hoja de coca. De hecho, actualmente son poco menos de 6 millones de peruanos que consumen alrededor de 12 toneladas métricas de hoja de coca al año, y lo hacen para fines tradicionales, rituales, entre otras cosas. Sobre eso no estoy concentrándome, porque ahí sí hay obviamente una relación de comunidad mucho más centrada, aunque de nuevo es pequeña, subsiste, y el Estado lo protege porque hay un marco legal que dice que es patrimonio cultural inmaterial de la nación. Eso es en principio. Lo que nos estamos refiriendo es más bien a aquella hoja de coca, aquel campesino cocalero que fundamentalmente hace el cultivo porque sabe que
va a obtener un porcentaje económico de ello y que se conecta, y que le entiende así, a otro tipo de dinámica en el cual ellos no necesariamente lo desconocen, pero tampoco obviamente sufren por ello, ¿no? En segundo lugar, a Marcelo, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay un estudio bien interesante de mi colega Sofía Vizcarra sobre la economía moral de la coca en un distrito del Bray, en Pichari, donde justamente lo que evidencia ella es que esta economía moral, esta economía moral es lo que sustenta muchas veces la actividad o la reproducción de estas economías locales que se conectan a una gran industria transnacional, ¿no? como el de la cocaína. Y ahí principalmente cumple un factor relevante, por ejemplo, los riesgos en zonas donde el Estado no interviene, donde no hay erradicación. Por supuesto que todo eso disminuye. Y por supuesto que también hay una economía moral detrás de esto, donde los campesinos, muchos de ellos saben que esta hoja de coca se va a convertir o va a ser pisada para convertirla en pasta básica, y no lo hacen, y digamos, siguen haciéndolo porque finalmente es lo que es más rentable en la vida cotidiana y punto. No hay mucha lógica detrás de ello. Y mientras que las autoridades del Estado también, obviamente, saben ante la incapacidad logística total de poder intervenir, de poder controlar todas las zonas, son permisibles también a muchos actos, no solamente en el tema de la producción o del cultivo de hoja de coca, sino también en la dinámica de transporte de la cocaína, ¿no? Además del tema de corrupción, por supuesto. Sí, ahí la economía moral es bastante clara, pero de nuevo, lo interesante de este planteamiento es que de lo que propone mi colega Vizcarra es que finalmente la propia dinámica de los campesinos cocaleros da una lógica de neoliberalismo desde abajo, ¿no? Finalmente son pequeños empresarios que lo que buscan es también dinamizar su economía local, ¿no? Y donde lo que quieren es menos participación o restricción o regulación por parte del Estado, en términos de no quiero que el Estado me controle, no quiero que el Estado me haga trabas en el negocio. Funciona casi en analogía, por supuesto, con 1.000.000 de particularidades distintas, pero a los grandes gremios empresariales de mi país que también hacen lo mismo, hacen lobby con el Estado para evitar de que les controle los negocios, aún incluso cuando ponen en declive muchos derechos civiles o muchos espacios públicos, ¿no? Para Juan Carlos, y digamos está muy conectado con lo de Sonia, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el tema de la racionalidad económica es uno de las dimensiones para analizar un poco el funcionamiento de estos mercados, incluso a nivel local, ¿no? Pero en principio lo que nosotros hemos visto dentro de muchos años de trabajo intenso en las zonas cocaleras de Perú, es que, claro, a diferencia, de nuevo, de la dinámica económica pequeña de la hoja de coca que se destina para fines tradicionales industriales, lo que sucede con la otra economía cocalera, digámoslo así, es que la racionalidad económica termina teniendo un peso bastante importante, bastante clara dentro del funcionamiento del sistema, en donde, reitero, bajo este tipo de lógicas, no es que desconocen, por ejemplo, que esta hoja de coca se va a convertir en cocaína. Lo saben, se sabe eso, se sabe que funciona de esa manera. Y saben también que, por ejemplo, la producción de pasta básica y la elaboración de clorhidrato genera varios perjuicios, incluso dentro del contexto, dentro del territorio, como una alta contaminación ambiental en los ríos, o vulneraciones a los territorios de las comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? O vulneraciones en áreas naturales protegidas, que se sabe que son pues, zonas de alta sensibilidad para cualquier tipo de Estado. Pero bueno, otra vez lo realizan, y creo que de nuevo vuelvo al comentario de Marcelo, ¿no? Esta lógica de la economía moral, en este caso la economía de Miral de la Coca, lo llama así mi colega, que finalmente lo que termina siendo generando una pequeña suspensión para poder simplemente dinamizar esta economía, y que mueve, que tiene ganancias, que con eso pueden pagar la economía de la escuela del niño o de los hijos, o simplemente replantear algunas cosas, y cuando hay ciertos riesgos, pues simplemente trasladan de una manera muy rápida a otro tipo de economía y nos hacen problemas. De hecho, el ejemplo más concreto es en la pandemia. Nosotros hemos hecho ya, trabajando desde el Estado,
hemos hecho el trabajo del monitoreo de los precios de la hoja de coca y de la cocaína, y he visto claramente, ¿no?, cómo es que simplemente ante el golpe simplemente se cambió de otro tipo de lógica económica, o simplemente se mantuvo en stand-by hasta que se recuperara. Una vez que se abren los mercados internacionales, inmediatamente la economía vuelve a dinamizarse con rapidez. O sea, estoy de acuerdo de nuevo en que la racionalidad económica puede ser muy limitado si lo concentramos como un único factor. Pero en el caso peruano es un factor muy clave para poder estudiar justamente esta racionalidad, que seguramente en otros contextos no es tanto así, ¿no? Bolivia, por ejemplo, es un caso concreto de que esto tiene otra lógica, otra naturaleza. Muchas gracias. Sonia, adelante, por favor, tienes un comentario. Y quisiera hacer un comentario último en relación a esto. Estamos hablando de análisis de la realidad, no estamos juzgándola. Y estoy segura que ninguno de nosotros lo estamos haciendo, ¿no? No se trata de juzgar una realidad con la que es distinta y que tenemos que entender. Para eso estamos aquí todos conversando, ¿no? No para juzgar a nadie, ni si el campesino está mal, si lo hace sabiendo. No estamos estamos pensando y intentando entender la realidad, que de eso se trata, ¿no? Y además es que nos hace falta hacerlo. Para poder analizar todo este problema tan complejo. Esto solo quería agregar. Muchas gracias. Perfecto. Hay una pregunta en la caja de preguntas en esta oportunidad, y es: ¿podría legitimarse la intervención internacional en un país para luchar contra el crimen organizado si el gobierno nacional del país no responde eficazmente o colabora directamente con él? No sé quién quisiera de nuestros panelistas tratar e intentar responder esta complejísima pregunta. Si te parece, moderador, empiezo yo muy brevemente, porque el problema está en ¿y qué hacemos cuando se vaya al organismo internacional? Si eso fuera aceptable, tampoco voy a entrar en eso. Y no estoy haciendo una respuesta nacionalista en absoluto. O sea, no estoy pensando en qué el significado que tiene la intervención del extranjero en una soberanía. No estoy pensando en esto. Estoy pensando en que el problema es mucho más grave y va mucho más allá. Esto tiene que ser un cambio que he planteado, que en buena parte hay un componente cultural. Tiene que trascender hasta ahí para resolver el problema, de tal manera que la intervención, sea extranjera o no, no se resuelve con medidas de emergencia ni con medidas drásticas, se resuelve con un proceso de labor de transformación que llega a una percepción, ¿no?, mucho más amplia y que cala en lo cultural. Así que no creo que se fuera sí podría ser un apoyo, pero no me parece que fuera una solución. Marcelo, adelante. El punto para mí está en, o sea, primero, ¿quién va a definir que es momento de intervenir? ¿Va a ser el propio gobierno o va a ser, digamos, la comunidad internacional? En ese caso, digamos, el Plan Colombia. Bueno, un país dice, determina que cierta ayuda extranjera puede... Bueno, pero no se trata de una intervención. ¿Quién va a determinar también que el gobierno local está a ser inefectivo en esa situación? ¿O quién va a determinar que hay mucho o poco crimen? O sea, me parece que no alcanza con las variables presentadas en la pregunta como para determinar, digamos, una respuesta a un caso que se ha presentado, digamos, con todas las variables. A mí me parece que básicamente un gobierno local, lógicamente, tiene la potestad de pedir colaboración extranjera para alguna cuestión de política nacional. Pero intervenir, en estos casos, intervenir desde fuera, sin el apoyo o la petición de un gobierno nacional, me parece que podría ser contraproducente. Franca, adelante. ¿Quieres intentar responder esta? Bueno, me comparto en realidad lo que están proponiendo, ¿no? Pero claro, me entran otros conceptos también, como el tema de soberanía, y la permisión que puede tener un país. En el caso peruano, en realidad, más allá de la agenda internacional
que había de los Estados Unidos con respecto a una política bien clara que sale desde las Naciones Unidas. En mi país se ha seguido todo lo que los convenios internacionales se han dicho y se ha venido aplicando, pero no necesariamente se ha tenido pues, la misma cantidad de apoyo internacional que ha existido en otros países, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con un tema también de cómo, sobre la falta de evidencia científica, cómo es que finalmente se intentan plantear, y las lógicas de las intervenciones de otros países ha calado más como un discurso que ha sido simplemente atendido y ejecutado por un fin de cumplimiento de los compromisos internacionales que se puedan tener, ¿no? Por lo menos eso es lo que veo dentro del Perú. Estupendo. Y vamos con una última, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Juan Alberto Correa pregunta, o bueno, comenta y pregunta, ¿la percepción de legitimidad o no de una actividad ilegal en la opinión pública puede ser manipulada por actores interesados? Los ejemplos van desde la legalización de drogas ilícitas, pasando por la justificación de violaciones a la privacidad, hasta la tolerancia a la impunidad o el vandalismo. La pregunta es, ¿cómo identificar los intereses ocultos en esos procesos manipulados de legitimación? ¿Eso reduce el crimen organizado o solo legitima? Es pregunta doctoral incluso, ¿no? Adelante quien desee responder. No sé si Marcelo de pronto. Bueno, muchas gracias. A ver, el tema de la legitimidad, lógicamente, todos estos temas están cruzados por es decir, una base ideológica. O sea, a ver, me viene a la cabeza un estudio de Panella y Thomas sobre, digamos, lo que significa el concepto de legalidad. Bueno, la legalidad es una categoría politizada que dice poco sobre lo que los grupos delictivos hacen y mucho sobre los valores y metas de los estados o las clases dirigentes. Entonces, en este sistema, bueno, sí, lógicamente eso es lo que yo quiero colocar en la agenda, o sea, no estar a cuestionar este orden crimilegal o esta gobernanza criminal, sino comenzar a redefinir si aquello que nosotros consideramos ilegal es útil y bueno para nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, sí, lógicamente hay mayor tolerancia. Yo creo que todas las sociedades están avanzando hacia una legalización de la marihuana, por ejemplo. Digo por la marihuana como factor de medicamentos, de productos de belleza, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que darnos cuenta que América Latina tiene una potencialidad de entrar en el comercio internacional brutal y que todas estas cuestiones tienen que ver con cuestiones ideológicas. Y lo voy a poner con una ironía, pero quizás sería así. Si la Coca-Cola se produciera en Colombia, Coca-Cola o Red Bull fuese un producto de Venezuela, digo Venezuela ahora porque es un caso típico, quizás estaría prohibida en todos lados. Si la cocaína se produciera en China, en Alemania o en Estados Unidos, probablemente se estaría vendiendo en las farmacias. O sea, hay un conflicto aquí geopolítico muy importante. Entonces, bueno, creo que cada país tiene que luchar por los recursos que tiene y empezar a colocarlos. Y en ese sentido, digamos, la informalidad y la regulación de las legalidades en América Latina está generando mucho problema y mucho conflicto. Por esta cuestión de siempre hablando de mercados ilegales. Bueno, quizás tenemos que dar vuelta y en vez de hablar de mercados ilegales, legalizar los mercados, hablar de mercados legales que paguen impuestos, saber quiénes son, poder medir la calidad, poder medir, integrar a los actores de otra manera. Tenemos que empezar a pensar eso, porque lo que viene es mucho peor. Viene después del COVID, viene pobreza, más pobreza en América Latina, viene más informalidad en América Latina y viene la necesidad de conseguir divisas en una coyuntura que va a ser muy crítica. Así es. Sonia, adelante. Bueno, gracias. Un segundo. Yo quiero, no sé, igual la intención de la pregunta no, yo la estoy interpretando mal, ¿no? Pero se me estaba ocurriendo que analizar la legitimidad que tiene la gobernanza criminal no significa justificarla, ¿no? Yo creo que hay que averiguar, ni hay que juzgarla,
como decía antes, a nadie, si lo que quieres es analizarlo desde un punto de vista académico, ni hay que juzgarla, ni hay que justificarla, hay que entenderla. Y además hay que entenderla para poder resolver los problemas que genera, ¿no? Entonces, si se habla de legitimidad en la gobernanza criminal, pues, hombre, alguien lo podrá siempre manipular y acabar diciendo que, claro, tiene que haber gobernanza criminal, pues porque es legítima, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión ya de manipulación perversa, pero no de análisis riguroso, ¿no? A esto me quiero referir. Y, de hecho, creo que sería eso, simplemente una manipulación perversa, pero con poco argumentos y respaldo sensato, vaya. Nada más. Frank, adelante. Sí, vuelvo al punto y creo que compartido con todas. Esencialmente, lo que tenemos que pensar es que cuando hablamos del crimen organizado, todos los fenómenos, entre comillas, vinculados con la seguridad, esta etiqueta, en realidad no hay que desligarlo de la vida cotidiana o de las relaciones sociales cotidianas. O sea, esto no está fuera de ello, o sea, forma parte. Que lo hemos etiquetado obviamente por asuntos de índole disciplinario, sí, pero no está ajeno y tampoco obviamente no tiene, mucho menos el mainstream solamente del derecho de las estructuras penológicas, ¿no? Entonces, comprendámoslo básicamente desde la vida cotidiana. Conceptos como la economía moral es bastante importante porque nos ayuda justamente a aterrizar y verlo esto de la manera más natural, ¿no? Pongo ejemplo muy concreto del Perú, pues, ¿no? Entonces, nosotros vivimos con una economía informal desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, si no es que más atrás, hace 40 años que empezó la ola migratoria, y hemos soportado uno de los gobiernos más terribles en la época de los 80, sobre todo llegamos a los años 90 con una superinflación, una crisis tan parecida como la de Venezuela, sino que más caótica, ¿no? ¿De qué vivimos en eso, o soportamos toda esa vida, si no es que también de economías ilegales y economías informales, de economía subterránea, ¿no? Y no nos hemos cuestionado y no hemos hecho asco al dinero que ha transitado por esos mecanismos, que ha pasado seguramente por muchas manos, ¿no? Entonces, creo que más que encontrar, digamos, grandes actores que se aprovechan de eso, lo que creo es que hay que pensar otra vez esta situación económica dentro de la vida cotidiana en un entorno bastante capitalista, por cierto, y donde finalmente, pues en ciertos contextos, esto va simplemente a pasar de una manera bastante natural, ¿no? Estupendo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, creo que somos muy puntuales. Son las y 45, así que si les parece bien, vamos por un café, hacemos un receso de 15 minutos y continuamos con el siguiente panel, que es el debate que moderará la profesora Carolina Sampo. Así que adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.